Puedes empezar a prepararte para el verano en la óptica Estela Hinchuk. ¿Por qué? Porque está en la temporada del multifocal. Te compras un multifocal y Estela Hinchuk te regala otro multifocal de sol. Así que llevas dos y pagas uno. Óptica Estela Hinchuk, Montevideo y Punta del Este. Para los invitados, ¿les parece que hablemos del rol del Estado en lo que tiene que ver con políticas culturales? Ahí, ¿qué tiene cada uno para decir? A ver, Gustavo. ¿Cómo no hablar del Estado en políticas culturales? Es complejo. Yo creo que la cultura no puede quedar librado de las lógicas del mercado. Y a las pruebas me remito lo que ha sido la historia cultural de este país, la institucionalidad cultural que ha formado este país. Recién con Diego estábamos hablando de, por ejemplo, Estela Medina, egresada de la primera generación de estudiantes de la Escuela de Arte Dramático, fundada en la década de los 40, 48, 47 de la comedia, 48, a impulsos de Justino Zavala Muniz, diputado colorado. Claro. Y don Ángel Curoto, un empresario. Justino Zavala Muniz, un referente. Muchas veces hablamos de la gestión cultural como algo nuevo y yo siempre digo, hay que reivindicar a esas figuras que hicieron gran parte de la institucionalidad de este país. El propio Justino Zavala Muniz tenía una mirada, bueno, como ballista tenía una mirada muy particular de la presencia del Estado en la vida de las personas. Entonces yo creo que el Estado sí tiene que estar presente sin dudas. Y quiero aclarar algo muy importante, porque cuando se habla de instituciones del Estado, por ejemplo, la Comedia Nacional tiene autonomía artística, la Escuela de Arte Dramático tiene autonomía artística, o sea, el propio Estado, a pesar de tener en su propia estructura instituciones, genera ámbitos de libertad que incluso puedan cuestionar al propio Estado. Bien. Diego Fischer. Yo estoy de acuerdo, pero no solamente el Estado, también los privados tienen que participar. No hay en el Uruguay una cultura de mecenazgo. Ahora hay un par de leyes que facilitan la participación del Estado en buena hora, o en hora buena, como dicen los españoles. Pero creo que se debe encontrar un punto de equilibrio entre la función del Estado, que es fundamental para determinadas cosas. Digo, no es concebible un Uruguay, a pesar del centralismo de Montevideo, sin un Teatro Solís y una Comedia Nacional, como tampoco sin un Sodre. Pero también ahí tenemos que incorporar a las empresas privadas para que fomenten y acompañen esos espectáculos que quienes hemos sido productores, por ejemplo, de teatro, sabemos que es absolutamente imposible en el Uruguay, por un tema de mercado, por una cantidad de cosas, por un tema de costos, llevar adelante un espectáculo si no hay un sponsor que acompañe. Que es una manera también de generar, sin lugar a dudas, trabajo. Y a través de ese trabajo, bueno, cultura. Pero sí, estamos de acuerdo. El Estado bueno, sí. pero el Estado tiene los fondos de incentivo cultural, incluso Mariana Weinstein, que firma esa carta, participó como coordinadora de ese proyecto, Mariana. Ahora, justamente en ese tema, los fondos concursables y demás, aparece en la calle la crítica de que se le da siempre a los mismos. No, eso es un disparate. Realmente, esas cosas yo ni me detengo a discutirlas porque me parecen un disparate, me parece una falta de respeto, además, por los concursantes, por los jurados, por la gente. Esas cosas no se discuten. ¿Estás de acuerdo, Diego? No, esas cosas no. Yo creo que es una muy buena cosa el instrumento de los fondos concursables. No, sobre si estás de acuerdo con la crítica o pensás igual que Gustavo. No tengo información como para afirmar que eso está digitado. Me parece que si así fuera sería algo gravísimo. Sí es una muy buena herramienta. También es muy bueno lo que se ha hecho a nivel del ICAO. Bueno, eso, perdona, ahí quiero poner un ejemplo de políticas públicas. El desarrollo del audiovisual en este país. Y es bien claro que es el resultado de buenas políticas públicas donde hay, sí, una interacción entre el sector privado y el Estado. Bien. Y a las pruebas me remito en relación a la ficción, por ejemplo. Un gran debe en la historia del país. A mí me resulta realmente increíble cómo en 15 años, por ejemplo, es uno de los debes, no hemos podido generar ficción. Y me llama más la atención cuando uno mira televisión y en el horario central
de los canales abiertos, los programas son del país vecino. Creo que debemos ser el único país en el mundo que sucede eso. Si no se llama penetración cultural, pero hay tema de costos porque no hay políticas estatales que intervengan para articular. ¿Por qué el cine tuvo el desarrollo que tuvo y la televisión, los programas de ficción no tuvieron? Porque hubo un acompañamiento, hubieron políticas culturales públicas que permitieron el desarrollo. Y hoy por hoy el desarrollo de la industria audiovisual y del cine nacional en este país es indiscutible. Sí. Graciano. No, sobre este punto que me parece muy interesante, yo tengo alguna experiencia que me gustaría compartir. Yo en el año 1996, junto con otras personas vinculadas a la actividad, fui uno de los fundadores del FONA, del Fondo Nacional Audiovisual. El origen de la cosa. Es el origen. Y justamente el 95% de los fondos que distribuía el FONA eran de origen privado. El 95%. Eran aportes que hacían los canales privados en el marco de un convenio que habían hecho con la Intendencia de Montevideo cuando recién empieza la televisión por cable en Montevideo. Por lo tanto, la primera experiencia exitosa, de la cual salió el guión de 25 watts, entre otros, que yo tuve la fortuna y, digamos, el privilegio histórico de haber tenido el original en mis propias manos. ¿Y dónde estaba incubado el FONA? Pero quiero decir que los fondos... Pero te pregunto dónde estaba incubado. Pero estoy diciendo que los fondos provienen 95%... Pero el FONA, el organismo, ¿dónde estaba incubado? ¿El lugar físico? Sí. Bueno, eso es una cosa irrelevante. ¿pero de dónde partió? Bueno, pero justamente estoy diciendo que ese es un ejemplo de cómo sector público y sector privado pueden ponerse de acuerdo en fomentar algo. Y en cuanto al desarrollo del sector audiovisual, comparto que en la mayor parte de la televisión de gestión privada en Uruguay la ficción nacional está ausente. Ahora, me pregunto, ¿y por qué está ausente del canal del Estado? Porque no es el rol. Ah, ¿cómo no es el rol? Así que el canal del Estado no tiene el rol de promover la ficción nacional. Entonces, no es el rol del canal del Estado. Pero ¿cómo no va a ser el rol del canal del Estado promover artistas, autores y actores nacionales? Entonces, para vos el rol de la televisión pública es producir cine también. Entonces, con esa lógica, digo, ¿no? ¿Por qué dejas exento a los medios de comunicación de participar en la producción de ficción? El rol de la señores, por favor. Es producir televisión. Sí, el rol de la televisión pública es producir televisión. No se produce y en el caso de la ficción, muy poco se produce. Cero. Muy poco se produce. Bueno, entonces, si se produce poco en la televisión pública del Estado, ¿qué dejamos para el sector privado? Eso se llama penetración cultural. Te voy a hacer una anécdota. En el periodo de la calle, le llamaron los niños de la escuela, le dijeron que iba a venir el presidente de la República. Y los niños estaban muy pendientes. Y cuando llegó la calle, quedaron desilusionados porque para ellos el presidente era Menem. Si ello no se llama penetración cultural, ¿cómo se llama? ¿Pero qué tiene que ver eso con que el canal del Estado no hace ficción? ¿Qué tiene que ver eso con que el canal del Estado no hace ficción? No entiendo. Porque no es el rol del canal del Estado. ¿Cómo no va a ser el rol del canal del Estado en el comunicado? Bueno, a ver, yo creo que en todo caso está bien plantearnos hasta dónde el alcance del rol del canal público, ¿no? Está en el manifiesto firmado por 150 personalidades de la cultura. Está puesto, está escrito. Bien. Diego puede, digamos, ejemplificarlo con mucho mayor autoridad que yo. ¿Cuál es para ustedes, Diego, la política cultural que está brillando por su ausencia y que es un debe ya flagrante? Y que además confían que la fórmula que acompañan la va a incorporar. Yo no sé si diría una política que esté brillando por su ausencia. Diría sí algunas... Leyes puntuales. Bueno, hay un tema muy preocupante que es referido a la ley de derechos de autor. Creo que es la clave y recordemos que el Uruguay tiene ley de derechos de autor desde el año 1937, 2 años después que Argentina, que se puso junto con Argentina a la vanguardia en el mundo de habla hispana, que el promotor fue un mecenas de la cultura, un hombre del Partido Nacional, que fue Eduardo Víctor Aedo, que promovió esa ley, que esa ley está vigente en términos generales, obviamente ha sido ayornada. Fue una ley con una visión, en el año 37, cuando la televisión era una suerte de ensayo en Europa y en Estados Unidos, hablaba de la televisión. Fue la ley que reconoció la labor de los artistas y hasta de los científicos. Y esa ley ha sido muy cuestionada durante este gobierno. Y hubo varias arremetidas para derogar algunas partes fundamentales. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo la mal llamada ley de fotocopias, o la comúnmente llamada ley de fotocopias, que entre gallos y medias noches tuvo media sanción en el Senado, y ojo que también votaron legisladores
del Partido Nacional y el Partido Colorado desinformados. Una ley que fue promovida, o por lo menos conceptualmente promovida por la senadora Constanza Moreira, y que echaba por tierra 80 años de lo logrado y cosechado por la Ley de Derechos de Autor. ¿Qué es la Ley de Derechos de Autor? La Ley de Derechos el salario del creador. Bueno, ese es el eslogan, fue el eslogan muchas veces, durante mucho tiempo, de AGAU. Entonces, aquí expresamente el punto número 8 habla justamente de la defensa de los derechos de los creadores, incluyendo los derechos de autor. Es un componente esencial de toda política pública respetuosa de la creación cultural. Bien. Y en un mundo globalizado donde las nuevas tecnologías han incorporado, sabemos que hay empresas multinacionales muy importantes que arremeten en el mundo entero contra los derechos de autor. Y Uruguay no ha quedado aislado. Entonces, a mí me llamó y me llama poderosamente la atención esa actitud, esa pasividad, cuando no complicidad, de algunos legisladores del oficialismo en su momento, en promover esa ley de las fotocopias. Bueno, es una postura uniforme, ¿no? Dentro del propio Frente Amplio hay visiones diferentes respecto a ese tema. Pero Gustavo, el Frente Amplio, el PIT-CNT, la FEU, hicieron allí un lobby para impulsar esto. ¿Y quién estaba detrás de todo esto? Hubo un artículo muy interesante de un colega de esta casa, de Leonardo Abercon, que puso al descubierto que detrás de todo eso había intereses, por ejemplo, para resumirlo, de Google, ¿no? Que estaba detrás de todo eso. Bien. ¿No? Entonces, echar por tierra... Uno de los puntos más trascendentes, entonces, para quienes integran o apoyan... hacer llegar la cultura a todos los puntos del país. Es decir, ese apoyo del Estado se ha hecho también a través... Los centros han llegado sin condicionamientos de colores políticos a todos los puntos del país. Le toca ahora, Diego, si me permitís, el último tiempo para Gustavo Zidane. Bueno, desde esa lógica, claro, ¿cuáles son para ustedes algo que es muy caro para lo que entienden? Yo no tengo una postura monolítica respecto a las culturas políticas del Frente Amplio, a las culturas... Políticas culturales del Frente Amplio durante estos 15 años. De hecho, hice una entrevista en el semanario Voces donde pícaramente me titularon que la izquierda había sido muy condescendiente con la cultura, que la cultura, el movimiento cultural había sido muy condescendiente con la izquierda uruguaya, ¿no? O sea, que puedo tener una visión crítica sobre muchas cosas que se hicieron, pero sí tengo la certeza de que en un gobierno del Frente Amplio la oreja para escuchar, la oreja para dialogar va a estar. Y yo puedo hablar desde las políticas departamentales... Perdóname, ¿quién te dice que en un gobierno de la coalición ojalá que no sí, vaya yo te puedo hablar por los 15 años. Pero bueno, yo te puedo hablar de 80 años de la ley. Déjame terminar. Señores, a ver, hay que pedirlos, entonces corresponde que termine con su tiempo. Yo tengo claro las referencias de políticas departamentales. Yo pongo como desafío. En la Intendencia de Montevideo, en el presupuesto general, tiene casi el 10% de su presupuesto afectado a cultura. Si las intendencias del resto del país lograran acercarse a esa cifra, no teníamos ni que estar discutiendo porque estaríamos con tanto trabajo que no podríamos parar. Eso es una referencia. Y yo, por más que tenga una visión crítica, no puedo dejar de reconocer que una cosa es la cultura en este país antes del Frente Amplio y después del Frente Amplio, en infraestructura, en fondos, en proyectos de descentralización, el programa Esquinas, el Centros Médicos. Porque había un Estado... Los recursos podrían haber ido para otro lado. Gustavo Zidane, muchas gracias por habernos acompañado. Diego Fischer, muchas gracias por habernos acompañado. Lamentablemente tengo que pedir la pausa. Muchas gracias. Podemos retomar este asunto y hacerlo exclusivo sobre tema de política cultural. Yo creo que sí. En breve, después del 24, ¿les parece? Más cuando ya incluso haya el pescado ya esté vendido, esté sobre la mesa y con lo que hay, vemos cómo se maneja, ¿sí? Pausa y ya venimos con las reflexiones finales de nuestros panelistas.